Bueno, buenos días a todos y antes que nada muchísimas gracias por invitarnos. Es un placer y además la jornada me parece que tiene un programa interesantísimo. De hecho me da pena perderme las otras charlas. Así que muchas gracias por la invitación, lo primero. Y ¿cómo empezar esta charla? De hecho, o esto que os voy a contar, quizás empezaría por lo que ha mencionado Luis. Hoy en día la Biblioteca Nacional tiene un convenio de colaboración con Red.es, y el objetivo es el impulso de la reutilización de los contenidos digitales de la Biblioteca Nacional. Esto es un hito muy importante para la Biblioteca Nacional y es a la vez un punto de llegada y un punto de partida, porque es un camino que empezó relativamente hace muy poquito, pero ha tenido una serie de hitos muy diferentes y muy importantes en muy poco tiempo y nos ha llevado a caminos nuevos y caminos, como decía Lotte, de experimentación. Realmente somos muy pequeños en el área de la reutilización, la generación de conocimiento a partir de contenidos digitales. Entonces es un camino muy interesante y con mucho futuro que todavía ni siquiera sabemos por dónde nos puede llevar. Estamos empezando a intuir. Entonces, perdón, ¿va? ¿No va? No va. Bueno, perdón, ya, solucionado. Entonces, el camino, quizás lo podemos resumir en eso, el camino desde que empezamos a digitalizar eso, desde la preservación del fondo físico hasta la difusión y ahora la recreación y la reutilización. Os voy a contar un poco los grandes hitos en este camino, lleno de retos además. Esto comenzó en 2008, si pensamos en términos de tiempo, de eras, esto no es nada, son 8 años. Realmente la labor bibliotecaria lleva décadas muy asentada en labores asentadas y que no han cambiado demasiado durante mucho tiempo, pero el camino que hemos recorrido en solo 8 años, no somos mucho más viejos, ¿verdad? Solo tenemos 8 años más desde que empezamos a digitalizar sistemáticamente la Biblioteca Nacional, pero ha supuesto una auténtica revolución en términos de actividad en la institución, de nuevos roles y nuevos retos, como decía. En 2008 se puso en marcha el proyecto de digitalización masiva. Antes se había digitalizado, sobre todo prensa histórica, se había empezado a microfilmar y a digitalizar, pero en 2008, gracias al apoyo de Telefónica, se comenzó un proyecto importantísimo para la historia de la biblioteca, una institución que tiene más de 300 años, pero suponía, suponía el establecimiento de nuevos procesos y nuevos roles en la biblioteca. Aquí, además, yo creo que esto es común a muchas instituciones patrimoniales que empezaron a digitalizar de manera más o menos sistemática. Lo más característico es que era una actividad, y pronto nos dimos cuenta que era una actividad completamente transversal. En una biblioteca con 400 trabajadores y muy departamentada en salas diferentes, en materiales, en salas de materiales especiales, etcétera, supuso una auténtica revolución y un cambio estructural importantísimo. Tuvieron que crearse nuevas infraestructuras técnicas, tecnológicas, pero también en esta diapositiva, que no voy a explicar mucho, no os preocupéis porque es horrible, os dais cuenta de que estaba implicado personal, desde salas para movimiento de fondos hasta la recién creada área de biblioteca digital, un área creada completamente de cero. Y que además incluía perfiles profesionales completamente diferentes,
programadores, tuvimos que estar en contacto con diseñadores, teníamos que saber de metadatos. Entonces, los cambios fueron profundísimos. El resultado bonito de este proceso era un proyecto de 5 años por el que se tenían que poner a disposición pública 20 millones de páginas digitalizadas. El resultado es este. Se digitalizaron y hoy en día están disponibles en Biblioteca Digital Hispánica más de 185.000 títulos, y no solo libros, sino también hay material sonoro, hay partituras, hay dibujos, fotografías, cualquier tipo de material que a veces el público unas veces se imagina que tenemos, pero muchas otras veces no sospecha que tenemos. Entonces, yo personalmente, cuando empecé en el área de biblioteca digital, ya se habían digitalizado unos cuantos miles de títulos. Y quizás lo primero que pensé cuando llegué, de hecho, al área fue: vale, tenemos todo esto digitalizado, pero ¿qué hacemos con ello? Entonces, era la primera inquietud mía en cuanto empecé a trabajar allí. Vale, ¿qué hacemos con eso? Ya teníamos decenas de miles. ¿Cómo lo damos a conocer? ¿Cómo hacemos que distintos públicos sepan que tenemos esto aquí, que pueden utilizarlo en distintas áreas que a lo mejor no sospechamos en las que pueden ser útiles? 2010-2012 fue quizás el momento en el que empezamos a reflexionar sobre distintas formas de acceso a toda esa colección digitalizada, a proyectos de cooperación, y ahí empezamos también a pensar en lo que hoy llamamos reutilización con mucha naturalidad, pero era qué otros valores podemos darle a todo esto que tenemos digitalizado y que nos permiten las tecnologías que poco a poco van surgiendo y los medios digitales, narrativas y contextos de acceso que poco a poco están surgiendo. Cuando hablamos de acceso y difusión, todos pensamos muy inmediatamente ¿en qué pensamos? Casi inmediatamente. Cuando se habla de difusión de colecciones, pues mucho en redes sociales, ¿verdad? En curación de contenidos, en contar qué tenemos, en escribir posts. Esto lo identificamos mucho con esa parte, pero en realidad para mí y bueno, para nuestro departamento, de hecho, el concepto de acceso y difusión empieza muchísimo antes. Empieza en la infraestructura, y la infraestructura, cuando pensamos en infraestructura, no solo es infraestructura técnica, servidores, bases de datos. La infraestructura importante es los datos. ¿Qué datos tenemos? Y en el ámbito bibliotecario, además, uno de los puntos fuertes, creo yo, es la existencia de conjuntos de datos muy estructurados, altamente normalizados. De hecho, en pocos ámbitos hay tal nivel de normalización y de estructuración como en el ámbito bibliotecario. Y es algo que es nuestro punto fuerte, pero pocas veces somos conscientes de ello y todavía no hemos explotado adecuadamente ese potencial, creo yo. Entonces, en estos primeros años, nuestro trabajo, o cómo empezó, la base de esto es explotar esos datos, esas descripciones normalizadas, para proporcionar formas de acceso diferentes a las colecciones digitales. Y ahí estamos hablando de acceso a través de puntos de descripción de materias, descripción de tipos de material, o sea, codificación de tipos de material. En el lenguaje bibliotecario hay un alto nivel de codificación que hace facilísimo trabajar con esos datos para buscar nuevas formas de acceso. Y, por ejemplo, accesos temáticos que permiten, ¿conocéis la CDU? Si sois bibliotecarios, por supuesto. La CDU, cuando empezamos a pensar formas de acceso diferentes, pues ¿qué podemos hacer? Vamos a poner una marca de tema, vamos a usar palabras clave, descriptores. Y claro, yo venía de proceso técnico, yo había trabajado en clasificación, en catalogación, y decía, pero si la CDU es fantástica, te ofrece una organización jerárquica de todas las áreas de conocimiento. Pues eso es el código que utilizamos los bibliotecarios para designar el área temática, la CDU. O sea que con una buena
codificación y normalización de los datos se pueden hacer muchísimas cosas, y precisamente por eso podemos hacer muchísimas cosas. Todo lo que viene después, y siempre lo digo, todo lo que viene después, proyectos de web semántica, de datos enlazados, se puede hacer y es posible porque hay una base de infraestructura de datos excelente en el ámbito bibliotecario, que es el que conozco. Y de hecho, cuando trabajamos en proyectos con gentes de informática, de ingeniería informática, y entran en nuestro mundo, empiezan a conocer nuestra infraestructura de datos, también se quedan sorprendidísimos. Y cuando ven el potencial, es cuando empiezan a surgir las ideas y los proyectos. También este año, además del trabajo intensísimo con datos, estos años fueron los de la web 2.0, funcionalidades que permitían comentar, difundir, read speaker, compartir en redes sociales. Estos fueron los años de esos comienzos. Y también un hito muy importante en estos 2-3 años, la cooperación. La cooperación. Eso también es difusión, claro. Es poner en contextos nuevos tus colecciones, tus datos de catálogo, de las colecciones que estábamos digitalizando. Pero es que además la participación en proyectos nacionales, hispana, como internacionales de European Library, y a través de European Library participamos en Europeana y en otros como por ejemplo la Biblioteca Digital Mundial. Esa experiencia en grupos de trabajo sobre metadatos, sobre interoperabilidad, nos dio muchísima experiencia y muchísimo conocimiento sobre interoperabilidad y cooperación institucional, y nos dio también un bagaje importantísimo. Y es más, a partir de ahí, a partir de esta experiencia en proyectos y plataformas de cooperación, sobre todo europeas, surgió la oportunidad de crear un proyecto nuevo en el ámbito iberoamericano. El ámbito iberoamericano en esos años y un poco antes también, pero todavía está digitalizando sus colecciones. Están en ello, algunos países ya están muy avanzados, pero otros están justo ahora empezando a conocer en qué consiste el trabajo con metadatos, el intercambio de datos, protocolos de OAI, PMH. La experiencia que habíamos adquirido en Europa nos permitió poner en marcha un proyecto como la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Y hoy tiene el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y es un proyecto con muchísimo futuro. Poco a poco, con cero recursos o muy pocos recursos, pero con tecnologías de código abierto, se pudo poner en marcha un proyecto que fue y es sencillo, es de integración de datos a través de protocolos de intercambio o simple de integración de ficheros estáticos, pero poco a poco se da visibilidad a otras colecciones digitales que tienen un peso específico inmenso, tienen una riqueza patrimonial. Las bibliotecas iberoamericanas de momento participan nacionales, pero también está abierto a proyectos de investigación y a colecciones de universitarias. Entonces, poco a poco, con pocos recursos, se pueden hacer cosas muy interesantes y muy valiosas, en realidad. Y como decía, en estos años también empezamos a hablar, sin hablar, de reutilización. Hoy sí hablamos de reutilización, de remezcla, se dice en algunos ámbitos, pero quizás el primer paso en esto, la primera experiencia nuestra, se dio con los libros interactivos. También gracias al apoyo de Telefónica y una herramienta de gestión de contenidos, se creó el Quijote interactivo, a partir de la digitalización en alta calidad de las primeras ediciones del Quijote que tiene la Biblioteca Nacional. Esto, que se publicó en 2010, creo, añadía a la propia digitalización información contextual sobre la época, sobre libros de caballería, sobre música de entonces, añadía galerías de imágenes, etcétera. Esto, que ahora mismo se ha quedado obsoleto en cuanto a tecnología, bueno, de hecho, sacamos una versión nueva y adaptada a las nuevas tecnologías el año pasado, pero esto os puedo decir que todavía cuando voy a charlas o cuando
todavía la gente me dice, oye, el Quijote interactivo, qué bien estuvo aquello. ¿Por qué? Y me lo dicen y me lo siguen diciendo y además siguen utilizando la versión anterior y les sigo diciendo, es que esto era Flash, ya hay una nueva, ¿no? Pero tuvo un exitazo que todavía me lo siguen recordando y sobre todo, por ejemplo, lo que nos abrió mucho los ojos fue que muchísimos profesores, por ejemplo, de primaria y de secundaria, utilizaron y utilizan todavía, como os digo. Entonces, eso fue un punto de partida de, wow, esto tiene un potencial y además tiene muchísimo éxito. Tiene muchísimo éxito y lo utilizaron, nos pedían DVDs. Entonces ahí yo creo que fue la chispa. Después, Después, como digo, salió una versión nueva que era compatible con dispositivos móviles y añadía, bueno, era un diseño más actual, añadía muchísimas más imágenes que habíamos ido digitalizando, más contenidos, pero bueno, y permite una forma diferente de aproximarse al Quijote, pues con hiperenlaces, pues eso, con información contextual, con una forma interactiva de recorrer las salidas del Quijote, etc. Después vino el Leonardo Interactivo, que fue un proyecto muchísimo más complejo, pero sobre la misma tecnología. Fue muchísimo más complejo porque, claro, primero porque el material era más complejo. Bueno, la biblioteca, por cierto, preguntó a los usuarios en Facebook, creo que fue, cuál querían que fuera el siguiente libro interactivo, dando a elegir entre varios. Eligieron los códices Leonardo que guarda la Biblioteca Nacional, sobre estática y mecánica. Entonces, lo interesante de este proyecto, además de lo que gustó en general, al público en general, es que además colaboramos con grupos de investigación de universidad, expertos en mecánica, en ingeniería, y también con empresas que hicieron modelado 3D de las invenciones que había dibujado Leonardo en los códices. Entonces nos dio la oportunidad de entrar en contacto con grupos de investigación que añadieron información muy valiosa y de muy alto nivel para expertos en ingeniería y en mecánica, y también con empresas que añadían ese plus de creatividad y de aplicación de nuevas tecnologías a un códice de Leonardo da Vinci. Entonces también fue muy interesante por eso. Y ya en los siguientes años, 2013-2015, siguiendo este camino, vinieron los años de difusión de colecciones digitales, de impulso ya de asentar la idea de la reutilización es un camino que tenemos que recorrer, no sabíamos todavía muy bien cómo, pero hay que ir encontrando fórmulas para darle nuevos valores o permitir que se utilicen estos contenidos, además de que se difundan, que se utilicen en otros contextos y se aporten valores diferentes, pues como hemos visto que se podía hacer a través de los libros interactivos y bueno, a través de otras iniciativas. Pero la creación de comunidades, sabíamos que podía, comunidades en el ámbito universitario, en ámbitos muy diferentes, sabíamos que podía generar valor, nuevos valores, a toda la colección patrimonial que íbamos poco a poco poniendo en contexto y en acceso digital. Cuando hablamos de difusión, de nuevo, lo primero es cómo muestras esa colección. Entonces, en estos años, igual, antes teníamos una cajita de búsqueda, entrabas y decías Quijote, pero claro, ¿cómo das acceso a esa colección? Es un punto, es la primera entrada, la primera puerta a tu colección digital. En estos años empezamos o creamos un nuevo portal de acceso, y es lo que pasa siempre en los proyectos web. No sé si a vosotros, cuando terminas una web, un proyecto web que duras un año, ya cuando lo publicas ya no te gusta porque ya le has dado tantas vueltas que ya lo que quieres es la siguiente versión. Entonces, esto queremos cambiarlo siempre, como digo, cuando lo publicas ya lo quieres cambiar. Pero para nosotros fue importante porque nos permitía sugerir algo tan simple como en una página, en una home, sugerir materiales que no eran tan conocidos,
que no se identificaban tan fácilmente con la Biblioteca Nacional. Cuando se piensa en la Biblioteca Nacional, mucha gente piensa en manuscritos incunables, pero sugerir contenidos que no eran no estaban tan obviamente relacionados con la institución. Esto que parece ahora una obviedad hoy en día, entonces para nosotros fue muy importante. Y además, por supuesto, dar visibilidad a colecciones, como digo, unas más obvias o más relacionadas con la Biblioteca Nacional habitualmente identificadas con ella, pero otras no tanto, como efémera, como cilindros de cera, como carteles de la guerra civil o de dibujos de los niños de la guerra, ese tipo de materiales interesantes. Visibilidad. Luchamos mucho en estos primeros años por darle visibilidad a las colecciones. Pero entonces empezaron a surgir palabras clave y empezamos a integrar en nuestra conversación algo tan obvio, nos parece ahora, como colaboración, interacción, comunidad y enriquecimiento de nuestros contenidos. Y estos años, hoy después se acordó el término curación, que no sé si tenéis otra palabra, pero no sé si no sigue sin usarme lo de curación, pero bueno, hemos heredado el curation, pero empezamos a contar nuestro esfuerzo una vez que teníamos una interfaz de acceso, habíamos trabajado sobre los datos, la infraestructura. Vamos a contar qué tenemos, no solo decir venid, sino vamos a ir a contar lo que tenemos. Entonces empezamos poco a poco contando a través de los medios de comunicación y difusión que tiene la biblioteca, que tenía y tiene, contar cosas, algo tan sencillo, contar cosas sobre nuestras colecciones. Y por ejemplo, pues escribir posts en el blog sobre cosas curiosas o interesantes que pensábamos que podrían ser interesantes. Facebook, por supuesto. Flickr, los medios que teníamos, material visual más atractivo, y sobre todo Twitter. La publicación de contenidos en Facebook, en Flickr, igual que antes íbamos experimentando, hoy en día forma parte de nuestro trabajo diario. Nosotros planificamos sistemáticamente, en colaboración, el personal de Biblioteca Digital y el personal de web y medios sociales. Tenemos un contacto muy estrecho y planificamos sistemática y periódicamente qué se va a publicar en cada medio. Y además en cada medio, porque cada medio tiene su público, sus objetivos, su lenguaje, la forma de contar las cosas. Entonces, ese aprendizaje también ha sido muy interesante. Pues claro, se ponen en contacto y tú también adquieres habilidades y roles diferentes al que habitualmente tiene un bibliotecario. Bueno, en este tiempo también igual. El rol, a mí me preguntan, ¿eres bibliotecaria? Y yo a veces, porque eres bibliotecaria de datos, eres bibliotecaria de difusión en medios, pero el rol bibliotecario en nuestro caso se ha puesto en contacto y hemos ido adquiriendo habilidades mutuas en nuestro trabajo con programadores, con desarrolladores, diseñadores, gente de difusión, documentalistas. Ahí a veces hay muchísima comunicación y influencia mutua en realidad. O sea que a mí me parece que los años en los que estamos son muy interesantes. A mí por lo menos este camino a mí me ha parecido fascinante y lo que queda en el futuro a ver qué nos trae. Pero, como decía, Twitter nos dimos cuenta del potencial enorme que tenía si publicábamos, lo usábamos pues igual que Facebook más o menos, pero cuando nos dimos cuenta del potencial fue 2014 o así. Empezamos a seguir más y a estar más atentos a cómo se hablaba en Twitter y qué tono, qué públicos, qué contenidos. Y, por ejemplo, me acuerdo una mañana, después de ver una serie en la que salía Lope de Vega, bueno, no la vi, yo la serie realmente no la vi, pero salía una serie de televisión Lope de Vega. Bueno, pues al día siguiente llegamos a la oficina y vemos Trending Topic Lope de Vega. Y claro, imaginamos, dijimos, Lope de Vega, Trending Topic, dejad todo lo que tengáis, esto hay que aprovecharlo como sea. Entonces, claro, me acuerdo perfectamente de ese día porque dijimos, ¿esto qué es? Vale, es que era una serie que había, cuyo protagonista ese día había sido Lope de Vega. Bueno, pues ese día simplemente pusimos, a lo mejor os animáis a leer a Lope de Vega.
Y de repente muchísima gente se dio cuenta de que la biblioteca tenía una colección inmensa de teatro manuscrito, teatro Lope de Vega, teatro del Siglo de Oro. Entonces dijimos, esto es y mucha gente comentó sobre Lope de Vega. Entonces esa conversación que se generó ese día sobre las obras del autor que tenía la biblioteca, también nos dimos cuenta de muchísimas cosas. Y bueno, además hemos ido experimentando con otras experiencias también en Twitter, por ejemplo, un concurso de microrrelato. Y esto fue porque en una partitura nos encontramos una lista de la compra, una lista de compra que alguien había hecho una vez, y entonces había dejado pues enaguas, no sé qué, calcetines, y después ponía Eusebio miente. Y entonces cuando vimos eso, digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y un compañero dijo que esto tiene un microrrelato. Entonces hicimos un concurso de microrrelatos y generamos mucha conversación también diferente dentro de nuestro canal de Twitter. También fue muy interesante. Y además, Twitter y otros medios poco a poco nos han ido dando la oportunidad de cooperar con otras instituciones. Por ejemplo, con el Prado. El Prado y nosotros tenemos colecciones similares en cuanto a temática, en cuanto a época, y experimentamos una vez con un guión compartido a propósito de una efeméride sobre Carlos V. Hicimos un guión compartido de materiales que tenían ellos, otros que teníamos nosotros. Esa colaboración, además, dio muy buena impresión a los usuarios. Dijo, qué bien que dos instituciones que además están físicamente al lado colaboren en esto y nos hablen de la riqueza de sus colecciones, que son muy similares, pero poco a poco se ven de esta manera unidas. Entonces también, como digo, estos son iniciativas que no requieren ningún recurso más que el de la cooperación, entrar en contacto con gente que es muy activa en Twitter, con comunidades interesadas en nuestros materiales, o simplemente con la imaginación, a veces, sin más. Y bueno, también otro caso curioso de Twitter llegó con las series de televisión, las series históricas. Como sabéis, hace un par de años empezaron series como Isabel, como series históricas que han triunfado mucho, han tenido muchísimo éxito. Y esto, os voy a contar esta anécdota. Estaba yo un día cenando en mi casa y entonces en el último capítulo de la serie Isabel, yo no estaba siguiendo esa serie, pero vi de refilón que estaba ya la reina moribunda, estaba firmando su testamento o la adición al testamento. Y entonces cuando lo vi dije, esto me parece que lo tiene la Biblioteca Nacional. Fui a buscarlo y efectivamente el documento que estaba la reina firmando en ese momento lo guarda la Biblioteca Nacional. Entonces me pareció muy curioso y llegué a la biblioteca y dije, ¿os parece si comentamos a propósito de esto que tiene esta serie? Estaba teniendo muchísimo éxito. ¿Qué os parece si contamos con antelación y mencionamos la serie? Claro, claro. Bueno, pues esto fue a principios de diciembre de 2014. 2014, sí. Y este documento resultó ser, a partir de eso, el documento más visitado de todo el año en la plataforma de acceso a las colecciones digitales. El más visitado, además, muchísimos comentarios, muchísima conversación a partir de entonces. Este era el documento. Y además pusimos el documento en Wikipedia, o sea, que la gente que estaba interesada en la vida de Isabel, cuando llegara, viera en el artículo dedicado a Isabel que este documento lo tenía la Biblioteca Nacional y estaba digitalizado y disponible. Ay, perdón. Entonces, a partir de este momento, pensábamos igual en el potencial que tenían las series históricas de televisión. Tenían un público inmenso, además de perfiles muy variados. Y no sé si habéis visto pues, series como El Ministerio del Tiempo, como Carlos, como series que han tenido más o menos éxito, pero
hablaban de hechos históricos, de acontecimientos de los que nosotros teníamos las fuentes directas, o que se guardaban en la Biblioteca Nacional y además estaban accesibles digitalmente. Entonces, vimos la oportunidad de aprovechar eso para dar a conocer las fuentes que estaban disponibles. Y la verdad es que han sido unas experiencias buenísimas. Al final hemos entrado en contacto con gente de la televisión y nos hemos apoyado para más o menos nos avanzaban episodios, no guiones completos, pero sí. Y sí íbamos buscando materiales que podían sustentar con las fuentes históricas la trama de los episodios. Y no sé si habéis seguido alguno de estas conversaciones, pero la verdad es que han tenido igual muchísima repercusión. Y sobre todo eso, han permitido, con narrativas nuevas, a través de narrativas que antes no habíamos empleado o no habíamos utilizado tan sistemáticamente, nos ha permitido acceder y dar a conocer materiales de la biblioteca o materiales patrimoniales a públicos muy diferentes y además masivos. Y bueno, dejando un poquito aparte medios de difusión, pues redes sociales y más, otro camino de experimentación, de difusión, de enriquecimiento, empezamos en 2013, creo que fue, 2013, empezamos a experimentar con proyectos de web semántica. Este que os traigo aquí, bueno, hoy en día DatosBene es el portal de datos de la Biblioteca Nacional y contiene también los materiales digitalizados, pero este también fue muy interesante para nosotros. Fue un proyecto muy pequeñito, fue con una ayuda europea. Una empresa nos propuso hacer algo orientado al mundo escolar, con materiales, con colecciones patrimoniales de la Biblioteca Nacional. Este portal Bene Escolar consistía en una selección de materiales que trabajamos con gente del mundo de la docencia, materiales que creíamos, y creían ellos también, que podían ser interesantes o podían ser útiles para emplear en ámbitos escolares. Se seleccionaron materiales de bellas artes, por ejemplo, la colección de dibujos de los niños de la guerra, dibujos que habían hecho niños durante el exilio y demás, reflejando sus vivencias durante la guerra, para explicar, por ejemplo, para contar de otra manera los años de la guerra civil, el exilio y demás. Entonces, eran colecciones variadas, históricas, como digo, de bellas artes. Y sobre esa selección, además de la descripción de nuestra biblioteca digital y del catálogo, se añadían datos de ontologías del mundo de la educación. Entonces, por ejemplo, si veis, además de la descripción, información curricular, tenéis el nivel educativo, la asignatura, el bloque para el que ese material podía ser interesante. Eso, entonces, se unían los datos nuestros con los datos de ontologías semánticas del mundo educativo. Y los profesores podían buscar en el portal el nivel, la asignatura, el bloque para el que ellos estaban interesados en buscar material para sus clases. Esto, como digo, era una selección pequeña y no ha tenido después continuidad de momento, pero nos dio también mucha idea de lo que gustó la idea, valga la redundancia. Muchísimos profesores nos contaron que como idea era buenísima y nos dimos cuenta nosotros que valía la pena desarrollarla, pero con muy poquito, con un desarrollo muy pequeño, se pueden hacer cosas interesantes para ámbitos específicos. Y bueno, por supuesto, el proyecto de DatosBene, el portal de datos de la Biblioteca Nacional, con ellos colaboramos también para hacer visibles y pensar cómo dar visibilidad y acceso a las obras digitalizadas. Y bueno, también en estos años empezamos a experimentar, como os decía, habíamos
tenido bastante éxito con la experiencia de los libros interactivos, pero con los libros interactivos nos pasaba que lo primero que nos preguntaba, o lo segundo que nos preguntaba todo el mundo, era ¿cómo lo habéis hecho? ¿Puedo hacer yo también un libro interactivo con esta herramienta? Y claro, era una herramienta cerrada para la que nosotros habíamos comprado una licencia y habíamos durante un tiempo y habíamos creado los contenidos. Pero en estos años empezaban a surgir y cada vez más hay herramientas que son de código abierto y son de libre utilización. Entonces, por ejemplo, herramientas como el Time Mapper, que creo que alguien va a hablar del Time Mapper de la Open Knowledge Foundation, es un ejemplo fácil y muy claro de que se pueden situar los contenidos digitalizados en otros contextos y dar acceso y añadir valores diferentes de manera muy fácil. Y además, esto es gratuito y es entretenidísimo además. En este, por ejemplo, creamos un time mapper que sitúa geográficamente y en una línea de tiempo. Decidimos el primero, por ejemplo, sobre vistas de ciudades. La biblioteca tiene una colección de cartografía y de una colección gráfica con vistas de ciudades magníficas y la situamos en el espacio y en el tiempo. Entonces, una forma muy entretenida, muy didáctica de ver la evolución de una ciudad a lo largo del tiempo, por ejemplo. Y, por ejemplo, el verano pasado hicimos otro con libros de viaje. Cuando te vas de viaje te gusta ver si ha habido un viajero antes o no, por lo menos a mí, que ha contado sus experiencias en ese sitio al que vas. Pues hicimos una colección, situamos en el tiempo y en el espacio libros de viajes. Tiene una colección, la biblioteca también muy bonita. Y también tuvo mucho éxito en públicos muy diferentes. Entonces, con esto quiero decir que cada vez hay más herramientas que son libres, código abierto, gratuitas, muy fáciles de utilizar, y explorar eso es, además de un camino muy interesante, muy bonito, a veces no tiene mucho resultado, pero otras veces puedes tener resultados magníficos. Y todo este camino nos ha llevado a que hoy hablemos de reutilización, de innovación, de creación de conocimiento a partir de las colecciones digitales de la biblioteca como una línea estratégica en la Biblioteca Nacional. Realmente hoy es línea estratégica, línea de acción, y así está puesto en el plan estratégico de la biblioteca. Y es muy importante además que institucionalmente se reconozca ese impulso y esa actividad como parte de su misión. En esta área de trabajo también es esencial la colaboración con grupos de investigación universitaria, y también se ha ido intensificando a lo largo de los últimos años. Investigación universitaria y empresas de tecnología e innovación. Algunos ejemplos, por ejemplo, algunos proyectos en los que hemos estado o estamos implicados. Por ejemplo, con la Politécnica de Valencia estamos trabajando en transcripción de manuscritos. Hay un proyecto con un libro sobre plantas muy importante y trabajamos con ellos. Hemos hecho pruebas de su herramienta y seguimos en ello de transcripción predictiva de manuscritos. También con la Politécnica de Valencia en ese sentido y con la Autónoma de Barcelona en proyectos de manuscritos teatrales. Por ejemplo, hay un grupo de investigación centrado en Lope y en la identificación de autoría de autores del Siglo de Oro. Y, por ejemplo, hace no mucho se identificó un manuscrito que no estaba antes atribuido a Lope, se identificó gracias a a estas nuevas técnicas como que era de Lope, el manuscrito de Mujeres Criados, perdón. No sé si lo oísteis, que se descubrió el manuscrito, estaba allí, pero se descubrió que la autoría podía confirmarse efectivamente que era de Lope de Vega, y poco después se estaba representando ya la obra como de Lope de Vega. Entonces, un ejemplo interesante y bonito de cómo a través de la colaboración y de técnicas de investigación nuevas se crean nuevos contenidos y se genera nuevo conocimiento.
Y también, por ejemplo, con la Autónoma de Barcelona acabamos de terminar un proyecto súper interesante para digitalización de rollos de pianola. Es un material, la biblioteca tiene una colección importante y es un material para el que no se disponía de equipos de digitalización. La Autónoma de Barcelona, el Departamento de Musicología, con un centro de innovación, aquí también, no me acuerdo exactamente el nombre, pero con un centro de innovación tecnológica, crearon un prototipo para la digitalización de este material y la conversión a archivo de audio. Entonces, se ha digitalizado no toda la colección, pero una buena parte, y ha sido una experiencia tanto para ellos como nosotros súper interesante. Ellos crearon el prototipo y nosotros los hemos contratado para que digitalicen la colección. Entonces, para ellos, para musicólogos, para la innovación, para la creación de nuevos medios de digitalización, es un ejemplo que me parece bonito. Y bueno, hoy en día, como digo, todo este camino que hemos ido recorriendo, he querido mostraros un poco hitos y pinceladas de por dónde hemos ido. Hoy en día, ¿a quién miramos o a quién seguimos o a quién nos gusta pues sí, seguir? Porque hacen experiencias o están con experiencias que nos parecen bonitas o aplicables a nuestro campo. A nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho lo que hace la New York Public Library. Están haciendo en su labs proyectos de transcripción cooperativa, proyectos de colaboración ciudadana muy interesantes a partir de sus materiales. Nos gustan, por ejemplo, bueno, este es uno de los proyectos, otros, no sé si conocéis alguno de estos proyectos, son bonitos de participación ciudadana en la transcripción y descripción de materiales. También el British Museum y la British Library, tenéis aquí a Daniel Lombraña de SciFabric, hicieron una plataforma de igual transcripción cooperativa en proyectos cooperativos muy interesantes. Estuve en una presentación hace no mucho y la verdad es que son muy bonitos. Y bueno, con otra dinámica, pero también, por ejemplo, el Media Lab Prado, no sé si lo conocéis, en Madrid, tiene iniciativas muy interesantes de participación ya física, talleres, capacitación, puesta en común de proyectos, interacción y participación física. Entonces, son iniciativas diferentes, pero que creo que ofrecen caminos muy interesantes para crear nuevos caminos en la reutilización de los contenidos patrimoniales e involucrar a la sociedad en ello. Y después de todo esto, el convenio de reutilización con Red.es, que es donde estamos hoy en día. Red.es es una institución, como sabéis, dependiente de industria. Pues lleva la agenda digital en España y hasta ahora sus grandes proyectos, pues dotar de wifi colegios, dotar de equipos. Para nosotros, que una institución como Red.es haya apostado por una institución como la Biblioteca Nacional, a mí me parece un hito muy importante y muy interesante, porque han visto el potencial de los contenidos patrimoniales para la innovación empresarial, para la creación de conocimiento, para la educación. Entonces, ha sido un hito importantísimo para nosotros. Y ahora justo estamos en el desarrollo de ese convenio para impulsar la reutilización. No os puedo enseñar cosas todavía en firme, porque esto se firmó en marzo-abril. Me encantaría poder enseñaros todos los proyectos ya terminados en los que hemos trabajado y seguimos trabajando. Bueno, estamos en ello, pero os puedo contar que los bloques fundamentales, las líneas de acción principales de este proyecto, y con eso la presentación del lote me recordaba mucho a esto, es capas diferentes que son necesarias, unas más visibles, otras menos, para el impulso de la reutilización y de la innovación. Una de las capas es la capa de la infraestructura datos. Es una línea de acción importante porque supone trabajar en el enriquecimiento a través de nuevas formas de enlazado semántico,
de limpieza y creación de nuevos corpus. Por ejemplo, todos tenemos el problema con los corpus de OCR, y muchos investigadores de humanidades digitales nos dicen, sí, tenéis mucho en OCR, pero ¿qué calidad tiene? Lo comentaba ella también. Estamos trabajando y que queremos limpiar, entre comillas, esos corpus o conjuntos determinados de ellos, por ejemplo, corrigiendo OCR de manera más o menos manual, y tenemos un proyecto de creación de EPUBs, por ejemplo. Para crear EPUBs tienes que tener primero, la base tiene que ser un buen OCR. Entonces, esto también serán nuevos conjuntos de datos que se pondrán a disposición de investigadores en humanidades digitales, etc. Y también, por ejemplo, ahí no está puesto, pero un aspecto muy interesante es, lo dan las partituras. Las partituras son fotos fijas, pero ya hay tecnologías muy interesantes para el reconocimiento de notación musical. Entonces eso puede generar corpus muy importantes para musicólogos, por ejemplo. Poco a poco van apareciendo tecnologías que van a permitir no solo el enriquecimiento, sino también la creación de nuevos corpus muy valiosos para la investigación. El segundo bloque podemos decir que se centra en la creación de nuevos productos. Igual que cuando hicimos los libros interactivos, es un producto cerrado. Aquí está. Es un ejemplo de qué se puede hacer con los contenidos patrimoniales digitalizados de la biblioteca. Y nuestra idea es avanzar en eso, enseñar nuevas formas o nuevas formas de acceder o de aprender de las colecciones de la biblioteca. Y entre estos proyectos está, por ejemplo, relanzar el portal de BN Escolar. De BN Escolar, como os contaba, la idea había tenido muchísimo éxito, y como idea, aunque sabíamos que ese proyecto era pequeño y limitado, sabíamos que en el futuro teníamos que retomarla. Entonces, esta es una oportunidad muy interesante para relanzar ese proyecto. Pero lo interesante no es, o para nosotros, el corazón de este acuerdo y de este impulso de la reutilización no está en crear nuevos productos, en el sentido de esto se puede hacer con contenido de la biblioteca, mirad qué interesante, qué bonito, qué útil puede ser, sino estas son herramientas, os proporcionamos herramientas para que vosotros creéis. En realidad esta es la parte más interesante, también la más difícil, pero vamos a trabajar mucho en este sentido, pues plataformas de enriquecimiento cooperativo, de transcripción cooperativa, la posibilidad de comprar licencias de productos para que otros creen, por ejemplo, libros interactivos, no solo comunidades específicas, sino también público más amplio. Entonces, esta es la parte, como digo, más interesante, también más difícil, porque esa idea de cooperación a nivel amplio hay que dinamizarla, hay que contarla, hay que comunicarla. Entonces, eso va a requerir esfuerzo, pero también seguramente va a ser la parte más bonita de este convenio. Y por último, también importantísimo, una alineación que va encaminada a la capacitación y la innovación. Pues celebrar talleres, concursos de innovación, por ejemplo, innovación de creación de, yo qué sé, modelado 3D, realidad virtual. Hay muchísima gente con muchísimas ganas y cada vez más. Yo ahora, gracias a todos estos proyectos, estoy en contacto con gente, chicos de la industria creativa, diseñadores, con muchísimas buenas ideas, muchísima imaginación, y además que conocen públicos a los que nosotros de otra forma no podríamos llegar. Gente que está en contacto, pues yo qué sé, con youtubers, con gente con el ámbito de los videojuegos. Nos costaría mucho, nos cuesta mucho llegar a esos públicos a los que con los que tradicionalmente no hemos tenido apenas contacto. Entonces, generar esa conversación con sectores muy diferentes te permite además expandir increíblemente el alcance
de los proyectos. Entonces es una parte igual difícil, que consiste en creación de comunidad, en redes de contactos y de cooperación, pero fundamental. Y bueno, en realidad, ¿por qué todo esto? Por terminar, porque estamos convencidos de que trabajar para darle valor o transmitir el valor de la cultura y el patrimonio en estos contextos nuevos de aprendizaje, en estas nuevas formas de narrar, creemos que es un tributo al futuro y es una apuesta por el valor y nuevas formas de entender el papel de las instituciones patrimoniales e instituciones de la memoria. Y creemos que su papel en la transmisión del conocimiento como semillas interconectadas es una gran apuesta que instituciones como la Biblioteca Nacional tienen que hacer. Muchas gracias. Gracias. Pues abrimos turno de preguntas. Muchas gracias, Elena. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna reflexión? ¿No? Bueno, yo tenía un comentario. O sea, primero felicitaciones por las líneas que lleváis a cabo. Desde el punto de vista de los centros como más pequeños, con menos recursos, porque hay muchos centros patrimoniales que tienen patrimonio y son privados o son más pequeños, tienen una dimensión más... ¿Cómo enfocarías esta estrategia de reutilización? Pues primero es muy importante, o a mí me lo parece, bueno, primero la cooperación, hablamos todos de cooperación, es la primera vía, yo creo, pero es que luego además, como decía, hay cada vez más herramientas, proyectos de código abierto que no necesitan muchísimo y que sí que es importante contar en la institución, o yo lo veo así, con gentes de perfiles diferentes. Pues un programador, aunque no tenga muchísima experiencia, pues con una herramienta de código abierto te puede hacer una adaptación a tu contenido y cada vez hay más herramientas interesantes para hacer proyectos bonitos. Y lo segundo, por supuesto, la cooperación. La idea de la Biblioteca Nacional es precisamente ser facilitadora de herramientas que hemos ido descubriendo y de formas de enriquecimiento de datos de otras instituciones. O sea, queremos servir de pieza que facilite a otros entrar en proyectos de reutilización y de enriquecimiento de sus datos. Entonces yo creo que es un momento bueno también para instituciones pequeñas, porque cada vez está más claro, se hacen muchos proyectos y cuando terminas el proyecto tienes que dar el código. O sea, antes no solo era aquí está el producto terminado con la herramienta que yo he creado, sino que cada vez más se asume que tienes que además dejar el código en abierto. Entonces yo creo que poco a poco van a ir incluso aumentando las posibilidades en ámbitos y para públicos muy diferentes. No sé si contesta. Sí. No sé si hay otra... Y bueno, también, como he dicho toda la presentación, es importante la base de los datos. O sea, trabajar mucho en esa parte muy gris y no querer correr demasiado. Tampoco hay que decir, porque yo también me he encontrado con... Es que no puedo hacer un proyecto de enlazado semántico porque a mí me faltaría enlazar o yo quiero enlazar con 20. Quizás hay que ir poco a poco, igual que en preservación digital, igual que en todo, poco a poco, siendo consciente de las limitaciones de recursos, de personal que tienes, pero dando pasos que, aunque sean pequeños, te llevan en el camino. A mí me pasa pues igual, mucha gente por querer hacer muchas cosas o hacerlo todo perfecto, demasiado bien, no te quedas sin poder o querer hacer nada o en involucrarte en proyectos más ambiciosos. Hay que ser ambiciosos, yo creo, y ir experimentando. Hablábamos antes, unos proyectos te salen bien, otros proyectos no te salen tan bien y dices, pues, tampoco merece tanto la pena, pero hay que ir experimentando y es un buen momento porque lo permiten tecnologías de código abierto y herramientas abiertas que poco a poco van siendo cada vez mejores. Perdón.
Yo simplemente, ¿nos recomiendas que hagamos una estrategia de hits? Que miremos la televisión y rebusquemos en nuestros fondos. Bueno, pero no está mal, no sé, es un público diferente. Es un público diferente y es un público nuevo que le encuentra, pues, a partir de ahí, de lo de las series que os he contado, profesores de secundaria o de primaria, pues hablaban de la serie también y de las colecciones de la biblioteca. Nosotros medimos cuando utilizamos mucho analítica web, o sea, cuando hacemos iniciativas de difusión. Mi primera acción del día es sentarme a ver Google Analytics y ver qué tal funciona lo que estamos haciendo, porque si no es un poco gritar en el desierto sin saber quién te está escuchando, por lo menos para mí. Y te das cuenta de que accedes o que acceden a tu colección usuarios nuevos que antes nunca habían venido. Y además, interesante es que son usuarios que luego vuelven. Entonces, como decía Lotte, no siempre estamos seguros de qué hacen con los contenidos o cómo los emplean, pero según las conversaciones que se generan, sí sabemos que han sido interesantes para profesores, son ámbitos muy diferentes de proyectos de investigación académica que tienen otra profundidad, otros objetivos, pero mi punto de vista, y lo compartimos muchos, es que es igualmente válido. Muy bien. Pues si no hay ningún comentario más, lo dejamos aquí. Gràcies, Helena, de nuevo. I ara, doncs, al jardí, a la planta principal, tindreu accés a un coffee break. D'acord? Ens tornem a veure aquí d'aquí mitja hora. D'acord? Gràcies.